La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Juan Pablo Duarte. Saludos, queridos estudiantes. Nos encontramos en una nueva oportunidad y hemos llegado al final del estudio de los temas que nos hemos planteado. Y es por esto que estoy feliz, porque hemos logrado nuestros objetivos. Abordamos durante estas clases la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1961. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que como cada día se han ubicado en un lugar estratégico y tienen a mano sus útiles escolares que hemos estado utilizando en cada una de nuestras clases. Es decir, que estamos listos. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Espero hayas realizado las asignaciones de la clase anterior y que estés listo para el cierre que haremos hoy sobre nuestro tema de estudio. No olvides que siempre es posible ampliar tu investigación, pero al hacerlo debes tomar en cuenta que la historia tiene como particularidad que no necesariamente sobre un tema todos tengan la misma opinión. Ya casi está llegando el momento en donde debes entregar el anhelado proyecto que se ha venido trabajando de manera conjunta con las demás asignaturas. Entregarás un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Recuerda que en el producto final que entregues debes incluir algunos de los temas que hemos trabajado de las ciencias sociales. Ahora realicemos un resumen de la clase anterior. Recuerda que hacemos esto cada día antes de empezar porque lo estudiado anteriormente nos sirve para comprender el tema de hoy. En la clase anterior te asignamos una tarea en donde debías elaborar un perfil sobre el dictador. Vimos sobre los mensajes subliminales utilizados por Trujillo para engrandecer su figura. Espero y confío en que hayas realizado tu tarea y la hayas entregado a tu maestro tutor. La tercera ley de Newton nos enseña que a toda acción corresponde una reacción. ¿Podrías comparar esta tercera ley de Newton con la respuesta de un pueblo azotado por las injusticias de una dictadura? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Esto pasa en las dictaduras. Tarde o temprano, la libertad tiene que instaurarse en todos los pueblos. En clases anteriores estudiamos y analizamos la diferencia entre dictadura y la democracia, con el gráfico de organización conocido como el diagrama de Venn. ¿Lo recuerdas? En esta ocasión vamos a refrescar la comparación que hicimos entre la democracia y la dictadura. El diagrama de Venn es un recurso útil para que puedas hacer comparaciones entre conceptos. Para que tengas una idea, el diagrama de Venn lo puedes hacer dibujando dos círculos entrelazados en donde se puede observar que habrá un espacio común entre los dos. Después que hayas dibujado el diagrama, colocarás uno de los conceptos en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Debajo es necesario que escribas las características de cada concepto que no son afín con el que está del otro lado. ¿Cómo responden las dictaduras y las democracias hacia la pandemia? Para el politólogo estadounidense Steven Levitsky, coautor del bestseller Cómo mueren las democracias, en momentos de crisis como las que ha desatado la pandemia del coronavirus, es inevitable que las libertades individuales sean reducidas. Pero destaca que no todos los casos son justificables. Levitsky es un especialista en política latinoamericana de la Universidad de Harvard, quien explicó cómo puede el COVID-19 impactar la democracia en la región y en el mundo. Ahora hagamos un ejercicio que te permitiría entender cómo ha sido manejada la crisis por países democráticos y países considerados no democráticos. Recuerda que la consideración de democrático o no puede ser subjetiva, influenciado por los intereses geopolíticos, ya que tendríamos que analizar quién define lo que es democrático.
Con esto no estamos diciendo que no existen gobiernos dictatoriales, por lo que te pedimos que investigues cómo es la forma de gobierno de estos países y cómo han manejado la pandemia. Los medios de comunicación juegan un papel predominante en el juego de la geopolítica. Contribuyen a crear opiniones a favor o en contra sobre determinados gobiernos a nivel mundial. Los intereses económicos de las grandes potencias las inducen a considerar a sus aliados como países democráticos y en muchos a encubrir sus violaciones a los derechos humanos, mientras que califican a sus adversarios de gobiernos dictatoriales o pocos democráticos. ¿Gobiernos autócratas aprovechan la pandemia para aumentar su poder? Es inevitable y absolutamente necesario que en esta crisis gobiernos democráticos y autoritarios limiten los derechos de las personas. Y esto se ve en algunos de los países más democráticos del mundo, aunque no haya duda de que en las dictaduras los gobiernos tomarán medidas más extremas. Algunas se están aprovechando de la crisis, no para limitar el movimiento o el comportamiento de las personas, sino que para cancelar elecciones o reprimir a los medios. Una violación a mi derecho a reunirme con amigos en un parque no es lo mismo que establecer una emergencia en la que se cancelen elecciones o referendos. Esto sucede en algunos lugares, pero no en todos. Algunos gobiernos se están volviendo más autocráticos, pero es necesario aplicar medidas restrictivas. Una emergencia de salud pública requiere que gobiernos autoritarios y democráticos restrinjan libertades civiles. Incluso el gobierno más democrático del mundo tendrá que decirme que no puedo ir a un concierto con 5,000 personas o que no puedo ir al parque. Esto no es necesariamente antidemocrático, sino que una restricción a mis libertades. Hemos visto esto en países democráticos, pero hay ciertas acciones autoritarias que no son justificables. Pueden posponer elecciones, pero no cancelarlas, o atacar a los medios y expulsar a periodistas. Además, estas políticas no pueden ser permanentes, sino que deben ser hechas específicamente para la crisis. ¿Dictadores o autócratas están mejor preparados para enfrentar la pandemia? Infórmate en la web sobre el manejo que han dado los distintos países del mundo a la pandemia. Escoge según tus consideraciones algunos países democráticos y otros considerados no democráticos. Y luego, compara el manejo que le dieron a la pandemia. Después de haber hecho tu investigación, compara estos dos sistemas de gobiernos. Escribe sus diferencias y similitudes utilizando el diagrama de Venn. Interpreta el mensaje de esta caricatura de Mafalda con respecto a la democracia. ¿Por qué Mafalda se muere de la risa tras leer la definición de democracia? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Por qué? ¿Qué estarían pensando sus padres? Si pudieran conversar con Mafalda, ¿qué le dirías? Justifica tu respuesta. Bien, ya hemos aprendido cómo funciona una dictadura. Observa el mapa del país, que es parte del informe del COVID-19 de República Dominicana en medio de la pandemia, así como el documento que está después. Te invito a analizar ambos para que puedas responder las preguntas siguientes. Redacta tu opinión. Responde en base a los datos presentados.
Identifica las regiones que tienen mayor número de detenidos por incumplimiento del toque de queda. Determina la diferencia en casos de detenidos que se presenta entre la región sur y la región este. ¿Consideras que la diferencia entre las provincias tiene que ver con la densidad poblacional de cada región? ¿Es una variable para tomar en cuenta? ¿Puedes citar otras variables que consideres igual de importantes? Compara los datos del informe de la policía con el boletín de casos acumulados por provincias. ¿Se puede decir que hay una relación entre los casos positivos y el número de detenidos por falta de responsabilidad ante la orden de respetar el distanciamiento y el toque de queda? ¿Cómo afecta el no seguir el protocolo establecido? ¿Cuáles son las consecuencias? En el supuesto que la pandemia nos hubiese azotado en la dictadura de Trujillo, ¿cómo crees que serían los resultados? Si piensas en la actitud expresada por Mafalda en la caricatura que vimos hace unos minutos, ¿podemos decir que vivir en un sistema democrático no ayuda en la situación de la pandemia? Pero vivir en dictadura no significa que existan menos pérdidas de vidas humanas. Y puedes pensar cuántas vidas se pierden en una dictadura sin existir una pandemia. ¿Cómo ha sido el manejo dado a la pandemia del COVID-19 por el gobierno dominicano? Puntualicemos los elementos más importantes que vimos durante esta clase de la dictadura de Trujillo. Los presidentes títeres. Durante toda la dictadura, Trujillo utilizó una serie de personajes cercanos al régimen para ser propuestos como presidentes en momentos cuando el régimen pasaba por momentos difíciles. A estos personajes la historia los conoce como presidentes títeres. Estos presidentes fueron Jacinto Peinado, 1938-1940, Manuel de Jesús Troncoso, 1940-1942. Héctor Bienvenido Trujillo, 1952-1957. Héctor Bienvenido Trujillo, 1957-1960. Joaquín Balaguer, 1960-1961. Ahora recordemos cuáles fueron los presidentes constitucionales durante la dictadura de Trujillo. Recuerda que algunos de ellos fueron conocidos como presidentes títeres, ya que Trujillo ejercía el poder detrás de ellos. Escribe al lado de cada periodo el presidente correspondiente. 1930-1934. Si tu respuesta para este periodo fue Rafael Leónidas Trujillo, arrancamos bien. 1934-1938. Si tu respuesta fue Rafael Leónidas Trujillo, estás en lo correcto. 1938-1940. Si tu respuesta fue Jacinto Peinado, lo estás haciendo bien. 1940-1942. Si respondiste Manuel de Jesús Troncoso, seguimos bien. 1942-1947. Si respondiste Rafael Leónidas Trujillo, has acertado. 1947-1952. Si has respondido Rafael Leónidas Trujillo, estás en lo cierto. ¿1952-1957? Si tu respuesta fue
Héctor, bienvenido Trujillo. Seguimos bien. Ya casi terminamos. 1957, 1960. Si has respondido, Héctor, bienvenido Trujillo, seguimos bien. 1960, 1961. Si has respondido, Joaquín Balaguer, has hecho un excelente trabajo. Ahora les presento algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina contemporáneos a la era de Trujillo. Getúlio Vargas entre 1930 y 1954 en Brasil. Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 en México. Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 en Argentina. En este momento comparto con ustedes la definición de un concepto que nos servirá para analizar las verdaderas intenciones de las medidas tomadas en el gobierno de Trujillo desde el punto de vista económico. Monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado. También recordamos los distintos presidentes constitucionales durante la dictadura de Trujillo, en especial los presidentes títeres. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. Por último, iniciamos en el estudio de la dictadura de Trujillo desde 1940 hasta 1950. Hemos estudiado y aprendido que la permanencia de Trujillo en el poder no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad. Y uno de los acontecimientos que nos permite entender el proceder diferente del dictador en tiempos determinados es la política estadounidense hacia América Latina. Ya conocemos que en los inicios de la dictadura de Trujillo, los Estados Unidos implementó la política del garrote. ¿Recuerdas? Pero, ¿sabes cuál fue la política exterior de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe desde 1933 hasta la llegada de la Guerra Fría? La política del buen vecino. La doctrina del buen vecino fue anunciada por Franklin Delano Roosevelt en su discurso inaugural de su primer mandato el 4 de marzo de 1933 durante la Gran Depresión. Esta política se caracterizó por la no injerencia en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos y caribeños. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y Estados Unidos participa en ella, la política del buen vecino dio sus resultados cuando los países de América Latina se mantienen neutrales o apoyan de diversos modos a Estados Unidos. Para que refresquemos los aprendizajes que has logrado, haremos una actividad en donde enlazaremos los personajes y expediciones con la acción correspondiente. Los personajes y expediciones son Juan José Arévalo, Expedición de Luperón; Rómulo Betancourt, Ramón Grau San Martín, José Figueres, Juan Bosch, Cayo Confites,
presidente cubano que apoyó la expedición de Cayo Confites. Expedición contra Trujillo ocurrida en el año 1947. Presidente de Guatemala que apoyó varias expediciones contra Trujillo. Expedición que tuvo éxito al llegar a Costa Dominicana en 1949. Líder fundador del Partido Revolucionario Dominicano. Recuerda que de las 7 opciones, solo 5 tendrán respuestas. Recuerda que te asignamos una actividad sobre los intelectuales de la época y que debías marcar con un cotejo los que apoyaron el régimen y con una X los que se opusieron. ¿Cómo te fue en la actividad? ¿Lograste identificar a cada uno en función si apoyó o no a la dictadura? Veamos de nuevo estos personajes para que estemos seguros de haber respondido correctamente. Los intelectuales que apoyaron a la dictadura son Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, Arturo Logroño, Francisco Prats Ramírez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Manuel Arturo Peña Bache, Tomás Hernández Franco, Rafael F. Bonelli, Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer, Pedro René Contín Aybar. Los intelectuales que se opusieron al régimen son Juan Isidro Jiménez Grullón, Rafael Estrella Ureña y Juan Bosch. A finales de los años 1950, durante el régimen de Trujillo, se creó una especie de policía secreta denominada Servicio de Inteligencia Militar, SIM, cuya finalidad era la represión política. La organización contó con varios agentes secretos y funcionarios de la dictadura, con Johnny Aves como su jefe. El SIM atemorizó a la población en general mediante la tortura y contó con varios lugares para llevarlos a cabo. Podemos citar la cárcel del 9 y la cárcel de la 40. Johnny Aves García nace el 27 de marzo de 1924 en Santo Domingo y muere el 30 de mayo de 1967 en Haití. Fue un militar dominicano del siglo XX, hijo de George Aves, alemán, y de Altagracia García Alardo, dominicana. Fue el jefe del Servicio de Inteligencia Militar SIM durante la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana. El SIM fue una poderosa organización que aterrorizaba a la población con crímenes y torturas, teniendo en su nómina a miles de agentes secretos diseminados en todo el país, entre los que había desde limpiabotas hasta altos funcionarios públicos y militares de alto rango. Aves se encargó en muchos casos de llevar a cabo las órdenes de represión y tortura de Trujillo, aunque muchos aseguran que a veces Aves actuó por cuenta propia. El movimiento 14 de junio se convirtió en 1959 en la cuna en donde jóvenes dominicanos con un claro compromiso con la libertad se enrolaron para construir una república libre y democrática. Estos hombres y mujeres mostraron el verdadero sentido de valor y amor por la patria cuando escogieron ser parte de una organización repudiada por la dictadura, que se encargó de perseguirlos, torturarlos y en algunos casos asesinarlos. Quizás sus nombres no estén en donde deben de estar, en los lugares más altos en donde debemos poner a los que aman a nuestra nación y lo dan todo por ella. Sus principales líderes eran 2 esposos cuyos nombres debemos recordar cada día en nuestro corazón. Conócelos conmigo. Minerva Mirabal, hija de Mercedes Reyes Camilo, doña Chea, y Enrique Mirabal, comerciante y hacendado. Desde muy niña se destacó por su inteligencia. A los 5 años ya sabía leer y escribir correctamente. Y a los 7 recitaba versos de los clásicos franceses.
Fue en el año 1946 cuando se graduó en Letras y Filosofías. Le gustaba escribir y leer poesía. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho durante la dictadura, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1957. En 1954, encontrándose de vacaciones en Jarabacoa, Minerva conoció allí a Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, también estudiante de Derecho, con quien estableció relaciones que la llevarían al matrimonio. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las Mariposas, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las tres fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Mensaje subliminal de las iniciales de su nombre, RLTM. Es el lema del partido con mensaje subliminal, donde se exalta la figura del dictador. Por ejemplo, Rafael, rectitud; Leónidas, libertad; Trujillo, trabajo; Molina, moralidad. Y así llegamos al final de un periodo que marcó la vida de los dominicanos y que seguirá estando en la memoria de un pueblo que vivió una de las más férreas dictaduras del siglo XX. Sin embargo, también esta historia nos habla de una nación que supo levantarse y triunfar en medio de la adversidad. Hasta la próxima, que la pases bien.